En la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con jubileo. Estas enseñanzas de los apóstatas son prohibiciones que Cristo no autoriza. Parece que no cambiaron ninguna doctrina fundamental del Evangelio al principio de esta desviación del camino de Dios. Al principio no promovieron cambios radicales en la forma de adorar a Dios, ni en la organización de la Iglesia del Señor. En el principio. Son sencillas y aparentemente inocentes prohibiciones las que ellos promovieron, con el aparente propósito de mejorar la vida del individuo. Prohibirán casarse, mandarán abstenerse de alimentos. Pero uno de los problemas fundamentales en esto es que ellos decidieron que iban a prohibir y ya no aceptaron la autoridad absoluta de Cristo. Es decir, que establecieron sus propias leyes. Y esto puede ser en un mandamiento positivo o en una prohibición. En este caso son prohibiciones. Pero prohibir algo que Cristo no prohíbe es tan malo como practicar algo que Cristo no autoriza. Y esto es algo que debemos notar siempre, porque a veces tenemos la tendencia, no vamos a aceptar nada que Cristo no autoriza, pero a veces prohibimos aquello que Cristo no ha prohibido específicamente. Y en esto encontramos pues un problema muy grave que a veces divide la Iglesia del Señor, o al menos divide entre un hermano y otro. Así que no debemos prohibir aquello que Cristo no prohíbe, de igual manera que no debemos practicar algo que Cristo no autoriza. Las prohibiciones que encontramos en esta apostasía son semejantes a las que encontramos en la falsa filosofía conocida como el ascetismo. La filosofía del ascetismo dice que el placer físico es malo en sí. Esto no es cierto, pero así enseñan. Enseña que debemos abstener de todo placer material para que así seamos más limpios espiritualmente. Pero esta filosofía tiene un error fundamental, y es que los apetitos de la carne no son dominados por la carne misma, ni por el abuso del cuerpo, sino por una mente renovada y una voluntad sujeta al Espíritu Santo de Dios. Estudiamos esto en nuestro estudio de Colosenses. Pablo lo nota en Colosenses 2:20 al 23, que este concepto es falso. Pero esta filosofía falsa se ha manifestado a través de los siglos en diferentes sectas y movimientos religiosos. En los últimos años del primer siglo, y especialmente en el segundo siglo, se manifestó en la forma del movimiento gnóstico, que amenazó a la Iglesia del Señor en el tiempo del apóstol Juan. Algunos años después comenzó a manifestarse en la secta que ahora conocemos como la Iglesia Católica Romana, que también practica y ha practicado esta filosofía del ascetismo. Hoy día encontramos diferentes manifestaciones de esta filosofía en el movimiento gnóstico cristiano, algunas sectas pentecostales con sus prohibiciones no bíblicas, y religiones orientales, y lamentablemente a veces, aún en la Iglesia del Señor Jesucristo, encontramos aquellos que quieren prohibir ciertas cosas. Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos. Esta enseñanza falsa es una que enfatiza las obras humanas en vez de la fe en Jesucristo. Y en este sentido, es muy semejante a las enseñanzas falsas de los judaizantes, los que querían que volvieran a guardar parte de la ley. Y estos estaban causando, sabemos, muchos problemas en Éfeso. Le quiero referir a nuestro estudio en 1 Timoteo 1, versículos 6 al 11, cuando notamos que algunos
usaban la ley en una forma no legítima. Querían establecer ciertos requisitos conforme a la ley. Y esto es, como decía, esta apostasía estaba basada también en obras humanas en vez de la fe en Jesucristo. Así que se refleja en toda doctrina legalista esta tendencia que enfatiza la salvación por obras en vez de la salvación por gracia. Ahora, esto no significa que podemos ser salvos sin obrar. Hay que ser obediente a Dios. Jesucristo es autor de eterna salvación a los que le obedecen. Hebreos 5, 8 al 9. Y la fe sin obras no sirve, está muerta. Santiago 2, 14 al 26. Pero el problema que surge es que a veces se enseña que podemos ser salvos por obras. Pero el ser humano nunca podrá ser tan bueno que merezca la salvación. La salvación es por gracia por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Efesios 2, versículos 8 al 9. Y esta apostasía estaba basada en las obras humanas, no la fe en Jesucristo. Así que estaba basada en prohibiciones que Cristo no autoriza y en las obras del hombre en vez de confiar en Jesucristo. Estas enseñanzas falsas formaron las bases para la formación de la Iglesia Católica Romana. Ahora quiero aclarar este punto, porque a veces decimos que aquí está hablando de la Iglesia Católica Romana. No exactamente. Esta profecía no parece estar hablando específicamente del principio de la Iglesia Católica Romana. Pero, al mismo tiempo, esta es la secta principal que surgió poco a poco como resultado de la apostasía de aquel tiempo. Es decir, que parece que esto fue muy lento. Se iban desviando poco a poco. Pero el resultado de todo ello sí fue la formación de la Iglesia Católica Romana. Porque esta secta definitivamente ha adoptado la filosofía fundamental enseñada inicialmente en la apostasía que Pablo describe a Timoteo, prohibiendo el casamiento para algunos y mandando a abstener de ciertos alimentos y con esta actitud general del ascetismo. Pero hay que reconocer que el peligro de desviarse no era solamente para aquel tiempo, ni era solamente una profecía única de una sola apostasía. El peligro de la apostasía existe para cada generación, cada congregación de la Iglesia de Cristo y aún para cada cristiano. Si lo único que nosotros aprendemos de esto es que resultó en la formación de la Iglesia romana, no habremos aprendido mucho. Lo que debemos aprender de esta predicción de la apostasía, de esta advertencia que Pablo dio a Timoteo y a la iglesia en Éfeso, es el peligro que existe en cada generación, en nuestra vida y en la iglesia donde nosotros servimos, de apostatar. Oh, no, yo no, nunca. Bueno, esta actitud es muy semejante a la del apóstol Pedro, cuando él dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo no, Señor. Y en aquella misma noche lo negó 3 veces. Así que debemos reconocer, aprender de la historia, aprender de la profecía y su cumplimiento, y no caer en el mismo error nosotros, ni en semejante error. Veamos los principios que resultaron en este error: la falta de amor a la verdad, la falta de conocimiento de la verdad, la falta de fe en Cristo, el énfasis en las obras humanas, el prohibir lo que Cristo no prohíbe, el dejarse engañar por la hipocresía de aquellos que tienen cauterizada la conciencia de falsos maestros, espíritus engañadores. Todo esto es lo que resultó en la apostasía, y lo mismo puede suceder hoy día a nosotros, si no tenemos mucho cuidado. Sus enseñanzas específicas eran
prohibirán casarse. El matrimonio, sabemos, fue establecido por Dios. Y Dios lo estableció para el beneficio del hombre. No es bueno que el hombre esté solo. Esto lo encontramos en Génesis 2, 18 al 24, como una obra de Dios. Dios instituyó el matrimonio. No es algo que el hombre inventó. Por tanto, abstenerse de algo divino, algo que Dios mismo ha establecido, no puede mejorar la espiritualidad de uno. Prohibir casarse es prohibir algo que Dios mismo dijo, esto es bueno. Uno puede abstener del matrimonio, si uno desea hacerlo, pero no con esto será una persona más espiritual, más completa, más entregada al Señor. Y nunca puede ser correcto prohibir el casamiento. Uno puede abstener, pero no puede prohibirlo. El mismo apóstol Pablo no estaba casado. Y fíjese bien, debido a los graves problemas de la persecución que sufrían cristianos durante aquellos días, el apóstol Pablo sugiere que era mejor en aquel tiempo, debido a los graves problemas del tiempo, ser soltero. Lea con cuidado 1 Corintios 7, versículos 7 al 9. Y luego los versículos 27 al 35. Él no está prohibiendo el casamiento, ni está diciendo que el que no está casado es más entregado a Dios, sino que él estaba tratando de librarlos de preocupaciones graves debido a la persecución que estaban sufriendo en aquel tiempo. Únicamente esto es lo que él estaba tratando de lograr. Por esto es que él dice en el versículo 26 de 1 Corintios 7, tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. Es por la aflicción de la carne que él menciona en el versículo 28, que les aconsejaba esto porque quería que evitaran esta aflicción por el tiempo en el cual estaban viviendo. Esto no quiere decir que así sea en todo tiempo. No significa tampoco que el soltero sea más santo que el hombre casado. Los motivos por dar este consejo en 1 Corintios 7 fueron totalmente prácticos, como él mismo lo explica. No es malo casarse, pero tampoco es malo ser soltero. Pero para la mayoría de las personas es muy difícil ser soltero y al mismo tiempo mantenerse limpio moral y espiritualmente. Y por esto mismo la Biblia dice que mejor es casarse que estarse quemando. 1 Corintios 7 y el versículo 9. El matrimonio es la condición más común y quizá más natural para el ser humano. Dios mismo lo reconoció desde el principio y por esto mismo estableció el matrimonio como institución divina para el beneficio del hombre. Hay beneficios especiales para el soltero mencionados en 1 Corintios 7, pero también hay beneficios especiales para los casados. Para la mayoría de las personas, los beneficios del matrimonio sobrepasan los beneficios de ser soltero. Pero esto de prohibir el casamiento es prohibir algo que Dios mismo ha establecido. Pero el verdadero problema es que la idea que la abstención de la relación sexual en el matrimonio sea de beneficio espiritual o que manifieste una espiritualidad superior sencillamente no tiene base bíblica. Algunos se basan en Lucas capítulo 20 versículos 33 al 37, que enseña que no habrá casamiento en el cielo, para inferir o llegar a la conclusión que la abstención de la relación sexual en el matrimonio sea una manifestación de espiritualidad superior. Pero en este texto, Cristo hace una distinción entre este siglo presente y aquel siglo
o época que empezará con la resurrección de los muertos, o sea, a partir de la venida de Cristo y el día de juicio. El texto dice: los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan, ni se dan en casamiento. En este texto, Cristo está haciendo la distinción mencionada. En este siglo hay casamiento, pero después de la resurrección, nuestra naturaleza será diferente, y como resultado, el casamiento ya no va a ser parte de nuestra existencia, no porque sea malo, sino porque nosotros seremos diferentes. No encuentro ninguna base en este texto para condenar las relaciones sexuales en el matrimonio legítimo. Si estudiamos con cuidado 1 Corintios capítulo 15 versículos 42 al 54, veremos que habrá un cambio radical en nuestra naturaleza que sucederá en la resurrección de entre los muertos. Y parte de este cambio radical, esta transformación, es que ya no será necesario el casamiento, ni tendrá parte en nuestra existencia eterna, pero no porque sea malo. Estamos considerando que la idea que la abstención de la relación sexual en el matrimonio sea de beneficio espiritual o que manifieste una espiritualidad superior sencillamente no tiene base bíblica. De hecho, es mandamiento de Dios que la esposa cristiana cumpla esta relación con el marido y que el marido cristiano la cumpla con la esposa. En 1 Corintios capítulo 7 y los versículos 3 al 5 encontramos las instrucciones del apóstol Pablo sobre este punto. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra continencia. Se permite, como nota en este texto, abstener de esta relación sexual en el matrimonio por un tiempo breve, para ocuparse sosegadamente en la oración. Pero Dios ha establecido la relación sexual en el matrimonio para lograr la procreación, para tener hijos, y para ayudar a la santidad del cristiano, es decir, para evitar la fornicación. A causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. 1 Corintios 7 y el versículo 2. No es menos sagrado el individuo que tiene relaciones con la esposa. Dios estableció desde el principio que es mejor para el hombre tener a su propia esposa y ser una sola carne con ella. Cuando esta relación es entre esposos, es algo puro, sin mancilla. Únicamente cuando se trata de fornicación o adulterio, es algo que Dios castigará. A esto se refiere Hebreos capítulo 13 y el versículo 4. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Esto no significa que no participen de relaciones sexuales entre los esposos, sino que no sean infieles el uno a la otra, sino que sean fieles. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Cuando se trata de fornicación o adulterio, Dios lo condena. Pero cuando se trata de esta relación entre el esposo y la esposa, es algo que Dios considera
sin mancilla, algo puro y limpio. Pero la enseñanza sobre el matrimonio no era la única enseñanza falsa de los apóstatas y de los falsos maestros que los guiaban, sino que también en 1 Timoteo capítulo 4 y el versículo 3 declara que mandarán abstenerse de alimentos. Esto es básicamente el mismo error en principio de aquellos que piensan mejorar su condición delante de Dios por medio del ayuno. Y por este motivo, en este contexto, presentamos un estudio sobre el verdadero significado del ayuno, considerando primeramente el ayuno en el Antiguo Testamento y luego el ayuno en el Nuevo Testamento. Y como punto final vamos a considerar algunas conclusiones con respecto al ayuno en base a lo que hemos estudiado en estos dos testamentos. Aunque las prácticas del Antiguo Testamento no son para nosotros bajo el Nuevo Testamento de Cristo, en este caso del tema del ayuno, aprendemos algo acerca del significado del ayuno por estudiar primeramente su práctica en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, encontramos en el primer libro de Samuel y en el capítulo 31 la muerte de Saúl y sus hijos. Y en el último versículo de este libro, el versículo 13, la Biblia dice, en cuanto al pueblo de Israel, y tomando sus huesos, los sepultaron debajo de un árbol en Jabes y ayunaron 7 días. En este caso y en otros que encontrará en el estudio impreso, varias citas, el ayuno fue para expresar la tristeza causada por la muerte de un individuo que fue estimado, amado, respetado, o en algunos casos en otra tragedia que produce la tristeza profunda en el corazón del ser humano. En este caso y en varios casos en el Antiguo Testamento, tal fue la situación que promovió el ayuno. Fue manifestación de tristeza. Pero en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 12, y los versículos 16 al 23, encontramos otro caso, el caso de David. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículos 16 en adelante, cuando el niño, el hijo de David, se encuentra gravemente enfermo. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa, y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Y al 7º día murió el niño. Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz, cuanto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto. Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra, y se lavó, y se ungió, y cambió su ropa, y entró a la casa de Jehová, y adoró. Después vino a su casa, y pidió, y le pusieron pan, y comió. Y le dijeron sus siervos, ¿qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún, ayunabas, y llorabas. Y muerto él te levantaste y comiste pan. Y él respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. En este caso vemos claramente, y hay otros textos también, en que vemos claramente
que David ayunaba con el propósito de buscar la ayuda de Dios en este tiempo de enfermedad grave de su hijo, junto con la oración. Y este es uno de los propósitos del ayuno que encontramos en el Antiguo Testamento, que buscaban la ayuda de Dios en un tiempo de peligro físico o de enfermedad grave, junto con la oración. Esto es lo que David hacía, pensando que tal vez, dedicándose totalmente a la oración y manifestando su tristeza por medio del ayuno, que Dios tuviera compasión de él y permitiera que el niño no muriera. Tal no fue el caso, pero ese fue el propósito de David en el ayuno en este caso, y en otros que también están en la lista de textos que incluimos en el estudio impreso.